8 de abril del 2026, miércoles de la octava de Pascua. Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y, comenzado por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el pasaje del Evangelio según San Lucas 24, 13 al 35, dos discípulos van camino a Emaús. Caminan hablando de lo ocurrido, tratando de entender lo que pasó con Jesús. Van tristes. Para ellos todo terminó mal. El Maestro en quien habían puesto la esperanza fue crucificado, y ahora solo quedan preguntas. Mientras caminan, Jesús mismo se acerca y se pone a andar con ellos, pero no lo reconocen. Ese detalle es fuerte. El Señor está a su lado, escucha su conversación, comparte el camino, y aún así no lo identifican. Eso pasa muchas veces. Dios está más cerca de lo que pensamos, pero el cansancio, la decepción o las ideas que nos hicimos sobre cómo debían ser las cosas nos impiden verlo. Los discípulos hablan con sinceridad, cuentan lo que esperaban y cómo todo se vino abajo. Nosotros esperábamos. Esa frase pesa. Habían construido una expectativa concreta sobre Jesús. Cuando la realidad no coincidió con esa idea, concluyeron que todo había fracasado. Ahí aparece un problema muy humano: creer que Dios tiene que actuar exactamente como nosotros lo imaginamos. Jesús entonces les explica las Escrituras. Les muestra que el camino del Mesías incluía el sufrimiento antes de la gloria. No fue un accidente, ni un error de cálculo. Era parte del plan de Dios. Los discípulos no habían entendido eso. Por eso la cruz los dejó desorientados.
Cuando llegan a la aldea, lo invitan a quedarse. Se sientan a la mesa. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. En ese gesto se les abren los ojos, lo reconocen, y en ese mismo momento desaparece de su vista. Entonces entienden algo que ya estaba pasando antes. Su corazón ardía mientras Él les hablaba en el camino. El texto deja una enseñanza clara. Cristo se hace presente en la explicación de la palabra y en el gesto de partir el pan. La Iglesia siempre vio en este relato una referencia directa a la Eucaristía. Primero la palabra que ilumina, luego el pan compartido, donde el Señor se da a conocer. Los discípulos no se quedan en Emaús disfrutando del momento. Se levantan de inmediato y regresan a Jerusalén para contar lo ocurrido. Pasan de la tristeza al anuncio. El encuentro con Cristo cambia la dirección del camino. Este Evangelio invita a revisar algo sencillo y profundo. ¿Cuántas veces caminamos desanimados creyendo que todo salió mal? ¿Cuántas veces pensamos que Dios nos abandonó porque las cosas no ocurrieron como queríamos? El relato de Emaús muestra que incluso en esos momentos el Señor puede estar caminando al lado, hablando, iluminando y preparando un giro que todavía no vemos. Que Dios les bendiga y les proteja.